próxima indústria que a gente vai falar é uma indústria que atua no Brasil desde 1958. Já a história no mundo ela teve início em 1886, quando o vendedor de livros David McDonald fundou a California Perfume Company. Atualmente, a empresa está presente em mais de 100 países, uma gigante global, e a gente vai falar sobre como foi conduzido o processo de digitalizar a venda direta, que envolve milhares de revendedoras ao longo do país, de norte a sul, de leste a oeste, e como foi estabelecido, então, um canal de interação direta com o consumidor final, preservando toda essa fortaleza que a indústria tem de força de venda. Então, a gente vai ter um tema que tem um nome muito marcante, que é a Avon Tá On, digitalizando a venda direta e criando D2C, e vou começar a convidar, então, os palestrantes. Primeiro, eu queria convidar ele, que tem mais de 15 anos de experiência no mundo digital, então também faz parte aí da turma de quem já começou faz tempo. Atua em grandes agências, na área corporativa também, e ao longo da carreira teve cargos de lideranças locais e regionais, liderou toda a transformação digital da Avon na América Latina, alterando o modelo de venda direta para um negócio multicanal. Uma empresa que tem mais de 135 anos de história, e enfrentou os desafios associados à mudança cultural junto com a própria transformação digital. Afinal, a gente está falando de uma transformação cultural que é necessária para qualquer tipo de transformação digital. Todos nós que vivemos isso sabemos como é que é. E esse cara é um acelerador dessa mudança. Eric Camargo, diretor de e-commerce Latam, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo. E ele não vai estar sozinho aqui, quem também vai estar com ele é um cara que trabalha com negócios digitais da indústria, usando todo o seu poder, teu conhecimento para impulsionar a digitalização do setor, desenvolvendo produtos, plataformas e serviços digitais. Digamos que ele tem simplesmente o roadmap de desenvolvimento da digitalização da companhia em mãos, e isso já torna muito grande o convidado que está aqui. À frente de toda a unidade de negócios digitais e e-commerce D2C da Avon no Brasil, ele desenvolveu, então, as plataformas para conectar a empresa e seus consumidores, e é esse responsável pelo roadmap de desenvolvimento da Avon daqui para frente, e há um bom tempo já. Henrique Ribeiro, obrigado pela sua presença. Ele que é e-commerce digital manager da Avon. Vai lá, galera, com vocês. Bueno, buenos días. Voy a hablar en español y disculpen no hacer el portuñol, pero me gustaría que comprendan bien la presentación. Es una presentación difícil porque nos toca hablar después del almuerzo, así que espero no aburrirlos y tenerlos con energía para compartirles un poco la experiencia que tenemos nosotros en transformar el negocio de Avon. Primero siempre arrancamos contando un poco de Avon, porque mucha gente conoce Avon, pero no conoce los datos en general. Estamos en más de 70 países, tenemos más de 2.6 millones de representantes de belleza en América Latina, y en Avon, en Brasil, estamos hace más de 60 años, y somos una de las empresas más viejas, con más antigüedad, más que Coca-Cola, tenemos más de 135 años en el mundo. 80% de las representantes en Brasil son digitales, usan al menos alguna herramienta digital que después les vamos a compartir. Tenemos más de 1.000 patentes de productos de innovación, tenemos un centro de innovación muy relevante y somos la empresa que más vende perfumes a nivel mundial. Y el dato más importante es que Avon no testea en animales, ni para ingredientes ni para productos. Y eso es un tema súper importante hoy para nuestras audiencias. Avon, como les dije, es una empresa que tiene muchos años y ahí podemos ver un poco cómo se vendía al principio, hace muchos años atrás, blanco y negro, cómo se vendían perfumes, maquillajes. Y Avon evolucionó, se modernizó conforme fue evolucionando el mundo. Y podemos ver sobre el lado derecho la variedad de audiencias que nosotros hoy tenemos como compradores de productos y que pueden hacer negocios a través de un dispositivo móvil. Y esa evolución es continua, no se detiene, y les quiero compartir un video de nuestro reposicionamiento de marca que se lanzó hace un par de años. Olha pra conquista de quem se transformou. Olha, espia, repara, o amor, o suor e a dança. Olha a pele e a make e o brilho, a mão que não cansa. Nós estamos aqui pra provocar, lutar, se superar, pra se colocar à prova. Avon! Olha pra trás, e mais que tudo olhar pra frente. Olha de novo, tá tudo diferente. Olha de novo, Avon! Avon, olha de novo.
Bien, y para nosotros eso es la evolución, estar todo el tiempo continuamente modernizándonos, evolucionándonos, y eso también implica lo que es la digitalización. Y a continuación les vamos a compartir los 4 factores críticos de éxito que nosotros implementamos en Avon a nivel LATAM para poder evolucionar nuestro negocio. El primero tiene que ver con estrategia de largo plazo, el segundo con segmentación, el tercero el cambio cultural y el cuarto plataformas digitales que Enrique va a estar compartiendo con ustedes. Vamos a empezar primero con estrategia de largo plazo. Siempre a mí me pasa que cuando charlo con colegas o doy clases en distintas universidades, siempre me dicen, pero a mí me exigen siempre implementar una estrategia de un año al otro, y no es cuestión de apretar un botón y que se digitalice la compañía. Esto es un proceso de mediano a largo plazo, yo siempre lo estructuro en 4 o 5 años, que tiene etapas. El año 1, el de setup, que es donde aprendimos. Yo recuerdo en Argentina principalmente, cuando implementamos distintas plataformas digitales, todos los horrores y errores que cometíamos, y eso nos permitió aprender. Aprender para que en el segundo año empecemos a crecer, empezamos a tener un poco más de tráfico a nuestras plataformas digitales, empezamos a ver mejoras en la cantidad de pedidos, en el ticket promedio. Pasamos al tercer año, donde hay una madurez de las plataformas digitales, no solamente a nivel tecnología, sino que también empezamos a tener madurez a nivel procesos. Muy importante, ¿por qué? Porque puedo tener una plataforma súper robusta y procesos inmaduros, y ahí empezamos a tener problemas. Entonces, en el año 3 es cuando empieza a ponerse bueno. Yo siempre digo que hay que tener una espalda grande y fuerte, porque los primeros años siempre los resultados cuestan en venir, y a nosotros nos pasó eso. Y en el año 4 o 5 es cuando el negocio digital empieza a tener relevancia, donde la participación de las ventas digitales empiezan a tener doble dígito, donde el área digital es súper importante en la planificación de toda la compañía. Y dentro de Avon tenemos la ventaja, ¿no?, y la oportunidad de trabajar con 3 tipos de negocios: B2C, B2B2C y B2B. Y yo siempre hablo de estas 2 fotos. A mí me gustan los deportes y pongo a Usain Bolt, entiendo que algunos lo deben conocer, es la persona más rápida del mundo. Y tenemos después la otra foto de una carrera, una maratón de 10, 21 o 42 kilómetros. Eso determina la velocidad de la transformación digital. El B2C prende mucho más rápido, se transforma mucho más rápido. El B2B es todo lo opuesto, lleva tiempo. ¿Por qué? Porque hay que cambiar culturalmente a personas o empresas, dependiendo cuál sea el modelo de B2B. Y esto es un juego que no es para ansiosos. El que quiere resultados ya, por lo general, nuestros amigos de finanzas siempre quieren resultados ya, el ROI, el EBITDA. Bueno, este es un juego donde tenemos que balancear el corto y largo plazo. Y acá les muestro algunos aprendizajes que tuvimos, principalmente cuando interactuábamos con nuestros amigos de finanzas que nos exigían resultados de corto plazo. Donde primero siempre hay que invertir. Nosotros los primeros 2 años siempre invertimos mucho en publicidad. ¿Para qué? Para que empezara a generar audiencias nuevas y que nos empiecen a conocer y comprar. Después también es importante tener claro que los volúmenes de pedido van a ir creciendo a medida que vamos evolucionando en nuestras plataformas digitales. Importante también tener estructura de costos pequeña. ¿Por qué? Porque si queremos poner todo lo que nos gustaría tener para gestionar, nuestro P&L nos va a dar una rentabilidad negativa con varios ceros. Y lo importante también es que nos pasó a nosotros tener una propuesta comercial exclusiva de e-commerce. Porque al principio empezamos a hacer copiar y pegar de la propuesta tradicional de la revista impresa y no funcionaba, porque la audiencia que está del otro lado de un e-commerce no es la que compra de venta directa. Bien, esto es un resumen de lo que es estrategia a largo plazo. Cuando hablamos de segmentación, compartirles que tenemos revendedoras, como les dije, más de 2.6 millones en América Latina. ¿Y qué pasó? Queríamos al principio digitalizar a todas. Y yo siempre cuento la historia de mi mamá, que tiene 75 años, y yo le quería enchufar todas las plataformas. Y mi mamá me decía, no, Eric, a mí solamente quiero esta, la revista interactiva, que Enrique después va a compartir. Y ahí aprendimos, además de con mi mamá y otros focus groups que corrimos, de que no podíamos pretender que todas usen todas las herramientas. Entonces empezamos a encontrar perfiles. Nosotros tenemos perfiles tradicionales, mixtos y 100% digitales. Y todas tienen un entrenamiento muy fuerte en plataformas digitales. ¿Por qué? Porque con la pandemia y post-pandemia, las audiencias de los consumidores empezaron a volcarse mucho más a plataformas digitales. Y las revendedoras tenían que estar en igualdad de condiciones. Entonces, desde Avon impulsamos mucho
la generación de contenido para que aprendan a utilizar herramientas digitales, y eso es el concepto de inclusión digital que potenciamos tanto. Y acá les muestro un gráfico donde el 33% de las revendedoras nuestras son, esto es un caso de Argentina, 33% son 100% digitales, pero generan 2.5 veces más productividad, o sea, venden más que las tradicionales. Y eso tiene que ver con que las herramientas digitales nos permiten llegar a más audiencias. Y vamos ahora a hablar de un tema importante para nosotros que tiene que ver con la mudanza cultural. La mudanza cultural, para mí, desde mi punto de vista, se tiene que representar en un triángulo equilátero. El triángulo equilátero, si recuerdan en la escuela, son los 3 lados iguales. ¿Y por qué hablo de eso? Porque para un cambio cultural tenemos que empujar a los 3 lados por igual, con la misma energía. ¿Y cuáles son esos 3 lados? Personas, procesos y tecnología. Si empujamos más un lado que el otro o 2 lados más que uno, el cambio cultural va a suceder, pero con un horizonte de plazo mucho más lejano. Si empujamos y priorizamos los 3, el cambio cultural va a suceder con mucha más agilidad. Cuando hablamos de personas, les pongo ejemplos. Nosotros empezamos a trabajar con OKRs. Empezamos a compartir objetivos con todas las áreas para que todos estén involucrados en el cambio de digitalización. Cuando hablamos de procesos, nos pasaba que al principio usábamos los procesos de la venta directa para el e-commerce. Ejemplo, la devolución de un producto. Ustedes cuando devuelven un producto en el mundo online, esperan que le devuelvan la plata, si es que quieren la plata, en cuestión de horas o un día o 2. Bueno, nosotros tardábamos 2-3 semanas, porque era el proceso de la venta tradicional. Y eso nos permitió darnos cuenta de que si no cambiábamos, nadie nos iba a comprar. Y tecnología. Tecnología también tiene que ver con tener las plataformas correctas, adecuadas. ¿Para qué? Para que todo el proceso fluya y no tengamos un problema de tener muchas interfaces entre plataformas y que la información se pierda y el proceso no fluya. Bien, después está el tema de cómo uno construye cultura. Y acá hay una frase que me gusta mucho, es que la cultura se genera a partir de los mensajes no verbales interpretados por todas las personas de la organización. ¿A qué voy con esto? Y voy a poner ejemplos sobre sistemas, comportamientos y símbolos. Si nosotros, que nos pasó en Avon, si nosotros decimos que, por ejemplo, queremos ser una organización ágil, que implemente metodologías ágiles, que tengan weekly calls, o sea, todas las conductas de una empresa ágil. Eso requiere que invitemos a las personas correctas. ¿Qué nos pasaba en Avon? Nosotros queríamos ser ágiles, pero en una reunión sumábamos 35 personas. No sé si les habrá pasado, estaban en el mail 15 y con copia otras 15 por las dudas. ¿Y qué pasaba? Ibas a una reunión y tenías 30, 35 personas, de las cuales solamente 5 hablaban o 5 tomaban decisiones. Bueno, ¿qué pasa? Si yo quiero ser ágil, no tengo que invitar a 30 o a 35. Si son 5 las que toman decisiones, tienen que estar esas 5 con autonomía y decidir. Bien, otro ejemplo tiene que ver con, en parte de sistemas. Nosotros hablábamos mucho de que queremos construir equipos de alta performance. Los equipos de alta performance son esos equipos que trabajan bajo presión, que resuelven problemas en el momento, pero que todos se entregan su parte. Lo que yo siempre digo es que si hay alguien que no está haciendo su parte, otro la tiene que hacer y tiene más peso sobre sus hombros. Bueno, si una compañía quiere ser de alta performance, tiene que tener mecanismos de evaluación alineados a eso. Y me ha pasado más de una vez que porque había un hiring freeze, o sea, no se podía desvincular gente, no, tenés que dejarla porque no se puede, si la sacás, no podés recomponerla. Pero yo necesito que esta persona cambiar este rol. No se puede. Entonces, esos son los mensajes no verbales que yo les comento que crean una cultura. Y el último de símbolos. Si hablamos de que queremos construir una cultura de gestión horizontal, open office, donde ya no hay más oficinas. Pero ¿qué pasa? Los directores tienen su estacionamiento reservado en el estacionamiento. No es contradictorio, o sea, si queremos ser horizontales tenemos que tener símbolos. No tenemos oficinas, pero los directores tienen un estacionamiento reservado. Bueno, todo eso crea cultura, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estuvimos trabajando por mucho tiempo.
Y ahora voy a hablar sobre equipos. A mí me gusta mucho el fútbol, este es un país que le gusta mucho el fútbol y que me encanta. Y cuando yo entré en Avon hace casi 7 años, a los primeros 10 meses cambio el equipo, cambio la estructura, cambio cómo estaban organizados. A los 8 meses lo vuelvo a cambiar. Y una gerente de recursos humanos me dice, Eric, vení. ¿Por qué estás cambiando todo el tiempo tu estructura del equipo? No, vos armas un organigrama y eso queda, no puedes cambiar, porque mareás a la gente. Y le digo, justamente en digital, todo cambia tan rápido que yo tengo que ir adecuando el equipo en función al partido que tengo que jugar. Y no lo entendía, y yo tenía discusiones y me tildaban como que no tenía claro lo que quería, como que todo el tiempo estaba cambiando. Por todo lo contrario, yo veía cómo la evolución de la organización se movía y armaba el equipo en función a eso. ¿Por qué? Y acá les cuento algunos ejemplos. En 2018 contraté un analista de datos. ¿Por qué quería incluir? Yo quería que todas las plataformas tengan Google Analytics y que usemos Data Studio, a lo que hoy es súper común. Ese chico era brillante y me duró 6 meses en la compañía. Y de repente un día viene a mi oficina y me dice, me voy. Yo, Leo, ¿cómo te vas? ¿Qué pasó? Esta organización no está lista para que armen un data studio, como me decía, es algo básico. Pero ¿qué pasó? Y me contaba que el equipo de tecnología no le daba importancia, no había un reservorio de información. Entonces yo ahí me daba cuenta que ese chico de afuera sus cualidades no estaban sincronizadas con lo que yo estaba viviendo en Avon. Duró 6 meses. Después vino la que le reemplazó y duró 1 año, un poquito mejor, pero también se fue. Ahora bien, les quiero dar tranquilidad que desde 2019 tenemos Data Studio, ya lo usamos, pero ¿qué pasó? Ese chico estuvo 1 año y medio antes, lo contraté 1 año y medio antes de lo que tendría que haberlo contratado para que la organización esté lista. Con esto les quiero transmitir que está bien que vayamos cambiando los equipos, y más ahora, post pandemia también. Las organizaciones van mudando muy rápido, cambiando muy rápido. Entonces, los equipos se tienen que ayornar a eso. Y más cuando uno está trabajando en el área digital. Cuando yo entré tenía 6 personas, un creativo, una chica de call center, un chico que estaba de tecnología. Es como que yo tenía un rejunte de perfiles. Y fui cambiando, fui trayendo personas del mercado. Y hoy tengo 95 personas, todos especialistas, todos gente del mercado, pero pasaron 6 años y largos, casi 7. Entonces, con esto que quiero decirles, está bien que cambiemos. Tenemos que ver qué hay en la empresa para poder configurar bien el equipo, porque si no la gente se va. La gente se va y no pueden desarrollar talento. Estructura, otro tema importante. Yo, cuando entré, dependía del director de marketing. ¿Y qué pasaba? Todo sucedía muy lento. ¿Por qué? Porque no hablábamos el mismo idioma. Hay una nota ahí de un diario en Argentina que lo escribió Clarisa Vitone, que es una headhunter de Amrop, muy conocida, que ella generó esta nota donde dice que la supervivencia de las compañías tiene que ver directamente con tener una silla digital en el board. ¿Por qué? Porque ahí se agilizan las decisiones. Y yo pude probar eso personalmente en 2019, pasé a estar dentro del board, y ahí la gente, los directores que eran pares míos, empezaron a entender mis problemas, mis necesidades. Algunos me apoyaban más, otros menos, pero ahí estaba la cintura, ¿no?, de los gestores para poder lograr que te apoyen, y ahí empieza a correr más rápido la digitalización. Por eso pongo el cartel de límite de velocidad. Dependiendo de donde esté el líder de digital o e-commerce sentado en la organización, es la velocidad que va a tener la transformación digital. Y acá hablo de gestión, y les voy a contar un caso mío sobre neurociencia. Yo antes de la pandemia empecé a leer me empezó a interesar la neurociencia, que es el estudio del cerebro. Y empecé a leer a un autor argentino que se llama Stanislao Bachrach, que él es un biólogo, tiene varios libros que están muy buenos, y yo empecé a leer para entender cómo operaba mi cerebro. Muchas veces me decían, no, cambiar no se puede. Vieron que es una frase muy común, no se puede cambiar, es muy difícil. Falso, se puede. En estos libros, que después si quieren los puedo compartir, yo empecé a entender cómo era la estructura del cerebro y cómo uno podía cambiar. Y cómo cambia a través de las sinapsis neuronales, que son las neuronas cuando chocan unas con otras, empiezan a generar algo distinto. Cuando empiezo a generar algo distinto y lo repito, tengo una frecuencia y una constancia, estoy cambiando un hábito para lograr otro. Entonces eso empecé a practicarlo y les pongo un ejemplo. Yo llegaba a mi oficina y no saludaba a todo mi equipo. Iba directo a mi oficina,
dejaba mi mochila, mi campera y después salía a saludar. Mi equipo interpretaba como que yo estaba enojado o algo me había pasado. Cuando me empecé a dar cuenta de eso, empecé a proponerme generar sinapsis neuronales nuevas para... Llegaba y saludaba a mi equipo y después iba a mi oficina. Y eso me empezó a generar cambios positivos, cambios de hábitos positivos. El cerebro tiene, como en Google Maps o Waze, avenidas, calles, y por lo general usa siempre las mismas. El cerebro trata siempre de optimizar energía. Entonces uno camina en automático, como dice este biólogo, que es, yo estoy caminando acá, pero yo no estoy diciendo, che, Eric, camina, me sale solo. Bueno, con este tipo de información empecé a darme cuenta que tenía que ser más consciente cuando quería cambiar algo, cuando quería abordar a una persona. Entonces eso me ayudó a vincularme de otra manera con mi equipo. Y empecé a compartir estos conocimientos con ellos para que también los pongan en práctica. Y después también está el tema del manejo de las emociones. Mucha gente habla del coeficiente intelectual, una persona es superdotada, pero hoy para mí una de las cosas más importantes es el coeficiente emocional, que es cómo uno maneja las emociones. Y en unas empresas, en las corporaciones o empresas pequeñas y chicas, en los contextos en los cuales estamos viviendo y más post-pandemia, es mucho más importante manejar las emociones. Y ahí empecé a entender cómo me impactan a mí las emociones. Y hay un gráfico muy interesante que mezcla en el eje X cuánto placer o menos placer te da hacer una actividad. Y en el eje Y, cuánta energía uno tiene, más o menos. Y ahí hay 4 cuadrantes. Esos 4 cuadrantes son 4 emociones, que es cuando uno está calmo, triste, cuando uno tiene energía, ¿sí? Y cuando uno mezcla, se va dando cuenta, por ejemplo, si yo estoy furioso, yo no voy a tomar una decisión, porque después me voy a arrepentir. Cuando estoy calmo es cuando puedo tomar una mejor decisión. Y cuando estoy triste, tengo que reflexionar, pero tampoco tomar una decisión. Y cuando estoy alegre, tengo que estar atento porque por ahí puedo tomar una decisión de más. Entonces, aprender a entender cómo el cerebro funciona a mí me ayudó a vincularme mejor con el equipo. Hoy el equipo de e-commerce tiene una de las tasas de rotación más bajas dentro de las áreas y tienen la encuesta de satisfacción, uno de los niveles más altos que tenemos comparado con otras áreas. Y para ir terminando, les quiero comentar, esto es una imagen que, la verdad, en Avon, para aprobar las revistas impresas, se imprimían todas las hojas en una sala, y aquí quise representarlo, esto es una redacción de un diario alemán, donde había entre 30 y 35 personas que estaban viendo las imágenes de los productos, los copies, los precios, etc. Y estaban una semana encerrados para aprobar. ¿Y qué pasó? Nosotros en 2019 empezamos a implementar una revista interactiva, una plataforma que es para manejar todo por el celular. Y empezamos, de esas 35 personas solamente se redujo a 5. Fíjense, a la foto de abajo es verdad, esas son 5 personas de mi equipo. ¿Saben cuánto tiempo tardaban en hacer una revista impresa? 90 días. ¿Saben cuánto tiempo tardamos en hacer una revista digital? 2 semanas. Y vamos mejorando. Imagínense todo lo que cambia. Y para terminar, y ya le paso a Enrique, ¿saben la cantidad de gente que protestaba porque de esos 35 habían 30 que habían salido de ese proceso? Y protestaban porque no estaban. Y no tenían que estar. En vez de estar contentos porque tenían más tiempo para hacer otras cuestiones que sean más relevantes para ellos y aporten valor a la organización. Bueno, todos estos son los cambios culturales que nosotros estuvimos implementando y que la verdad hoy en día nos están dando resultados muy buenos. Ahora Enrique les va a comentar sobre las plataformas digitales. Bom, gente, aqui para começar, um slide bonito, onde a gente tem a estrutura de tudo que a gente fez, mas a mensagem principal para mim é que isso não é um processo linear. O Eric mostrou para vocês ali a questão de maratona e corrida, e quando a gente botou tudo isso para funcionar, a gente queria fazer tudo ao mesmo tempo agora. A gente foi tipo um sprint maluco. A gente tinha um plano de aceleração do e-commerce e do digital. E a gente foi descobrindo como as coisas funcionavam. Mas o mais importante aqui é para vocês terem uma noção que, para todas as etapas, da venda direta, da venda para o consumidor, a gente construiu uma ferramenta específica. Então, quando a gente fala de B2C, a gente tem o nosso e-commerce, a gente tem um aplicativo. Quando a gente fala do meio do caminho, dessa representante vendendo no digital para a sua consumidora, tem a revista digital, tem o e-commerce dessa representante e tem o dia a dia dela, vendendo Avon, comprando os nossos produtos, que precisa ser digital. Então, pedido, atendimento, boleto, troca, a gente tem essas ferramentas, o aplicativo e a plataforma dela. Vamos começar então pela primeira ferramenta delas, que é o app.
O app é a central na mão, o que todo um aplicativo faz é o que a gente tem para essa representante. Mas as principais coisas aqui que são legais para o dia a dia da venda direta dela. Ela tem criativo pronto, com oferta, com produto, com lançamento, para ela mandar pelo WhatsApp, para ela mandar no Instagram, para ela mandar, sei lá, a rede social que ela estiver usando, ela consegue compartilhar. Ela consegue criar os próprios. Então, a gente dá ferramentas para ela produzir conteúdo, ela tem uma oferta que ela quer dar o desconto dela, ela consegue nesse aplicativo fazer isso, para ter autonomia do que ela está fazendo. Né? E a gente direciona para o e-commerce, porque ela também tem uma loja dentro do e-commerce e a gente já vai falar um pouquinho desse cara. Né? Então, basicamente, a gente dá a ferramenta para ela fazer tudo. É simples, é fácil, não necessariamente. E um trabalho muito grande, muito forte que a gente tem é de treinar essas mulheres para que isso fique mais fácil no dia a dia delas. Vamos para a próxima ferramenta, que é a revista digital, que a gente estava falando tanto dela aí, de um processo de 90 dias que vira 2 semanas. Por que ela é legal? Né? A primeira coisa, a gente tem mais conteúdo, uma experiência mais rica. Nós sabemos que revistas têm suas diagramações, têm seus limites, têm seus tempos para serem produzidas. Na digital, a gente consegue criar alguns adendos, coisas a mais, pôr mais conteúdo, mais detalhe de produto, enriquecer essa experiência. E quando a gente fala de digital e de e-commerce, todos vocês sabem, e a gente vive no dia a dia, que se a gente tem um conteúdo adequado, a coisa é melhor. Então, a gente trabalha muito nesse sentido para que, nessa ferramenta, a gente tenha uma experiência de conteúdo digital muito mais relevante. O pedido sai direto via WhatsApp, então eu consigo compartilhar essa revista com as minhas consumidoras, elas fazem os pedidos, isso vem para o WhatsApp, está interligado com os nossos sistemas, então o pedido acontece rápido, ela evita o tempo clássico da venda direta de fazer a listinha de todos os pedidos e ir lá, colocar os pedidos e passar na plataforma, isso acontece mais fácil no processo da revista, e isso dá muita possibilidade de customização. A gente tem um dilema que é o calendário da venda direta versus o calendário do e-commerce que a gente conhece. Enquanto a gente está vendendo para essas representantes o Dia das Mães, a gente está no mês do consumidor. Olha a loucura. Com a revista digital, a gente consegue criar essas revistas para essas datas sazonais, para uma Black Friday, para o mês do consumidor, e até nos BBBs que a gente patrocinou, a gente conseguia entender o que estava acontecendo, quais produtos eram utilizados pelos participantes, a gente criava revistas específicas para divulgar esses produtos e aproveitar enquanto o assunto estava quente. Então, a gente consegue fazer com que esse processo da venda direta, que ele é bem estruturado, mas ele tem suas fases mais prolongadas, a gente faça isso sem mais real-time, mais digital, que a gente consegue fazer. O que a gente gostaria de fazer nesse processo também é que vocês acessassem o QR Code e tenham a experiência da revista. Conheçam o que a gente produziu, deem seus feedbacks, porque com certeza vai ter erro, porque esse é o processo, a gente vai testar e arrumar o tempo todo. Então, por favor, nos ajudem e vejam como é que isso funciona. Vamos para a próxima ferramenta aqui, que essa aqui é, me desculpem, mas é a minha favorita, é o nosso e-commerce. Né? O que é esse e-commerce aqui? Quando a gente fala do ponto de vista da representante, ele é uma loja online que a representante vende para onde ela quiser e não se preocupa com crédito. Isso, no modelo da venda direta, é um baita problema, porque é uma venda informal. Você vende para uma amiga sua, para um parente, você pendura aquela venda, não necessariamente aquela pessoa vai te pagar no tempo que você precisa, e a gente sabe como a coisa funciona. O que a gente faz aqui? Aqui tem um testezinho aqui, só um real time para vocês verem. Você procura representante no e-commerce, você escolhe a pessoa com quem você vai comprar e todo o processo de venda é a gente que resolve. Como o e-commerce funciona. E ela recebe a comissão dela na conta digital dela em 2 semanas. Ela não precisa se preocupar em cobrar as pessoas. Né? E aqui a gente tem um D2C e um social commerce ao mesmo tempo. Porque o consumidor ele pode procurar representante como nesse processo que vocês estão vendo, mas vocês podem acessar o avon.com.br e comprarem por conta própria. Então aqui a gente consegue um pouco unir esses 2 mundos ao mesmo tempo. É simples, não necessariamente, mas tem funcionado. É 35% do que a gente entrega hoje no e-commerce é esse modelo de negócio. O que a gente tem também para essas representantes que usam todas essas ferramentas? Um painel de venda, a gente tem o nosso material de social selling, olha, que ferramentas e carrinho pronto para elas comprarem os produtos e venderem para seus clientes. Putz, eu sei que você usa Renew e deu seus 90 dias de usar o Renew, eu mando pelo WhatsApp o carrinho pronto. Olha, sua vitamina C deve estar acabando, compra aí. São coisas que a gente cria para que elas consigam fazer esse processo de venda ficar mais tranquilo. Por que isso, gente? Porque a gente sabe em pesquisa que a maioria da nossa força de representantes entende que o digital é um caminho sem volta, mas elas têm um baita medo de que isso vai substituir elas como pessoas, elas como representantes que fazem esse negócio funcionar. Então, o nosso trabalho é tentar ao máximo explicar para essas pessoas que a gente não está roubando lugar de ninguém,
que a gente não quer substituir ninguém, que sem elas o negócio não funciona e que isso é uma alavanca do negócio dela. E aí é um outro desafio. Mas aqui a gente está mostrando a história feliz das ferramentas prontas e do negócio, como é que funciona. Uma coisa de cada vez. E para fechar, por favor, gente, acessem o nosso e-commerce, escolham uma representante, peguem o Temos um descontinho. cupom? Temos um cupom. 15%, por favor, fiquem à vontade para vocês terem a experiência de comprar o nosso e-commerce, achar alguns problemas que com certeza eles devem existir, mandar o feedback para a gente, ter a experiência de como o negócio funciona. E é mais ou menos tudo isso, um pouquinho de tudo isso que a gente faz, que a gente entrega nesse modelo de negócio. E aqui, para fechar, a mensagem mais importante que a gente tem e que indica que a gente está no caminho certo fazendo isso, esse Social Selling Index, que é um indicador que a gente criou, que ele mostra basicamente a potência da digitalização. É um número que a gente calcula aqui dentro da relevância das ferramentas digitais dentro do composto. Então, a representante que vende no modelo tradicional, quando ela usa uma ferramenta, ela tem 31% a mais de oportunidade de lucro. Quando ela usa até 3, isso aumenta para 45%. Isso significa que a gente não vai conseguir fazer com que elas usem as 3. Cada pessoa vai se sentir mais confortável de usar uma ferramenta de um jeito em um momento. A gente aprendeu da maneira mais dura, que foi colocando tudo ao mesmo tempo, que não funciona assim. Mas agora a gente pode falar com um pouco de tranquilidade, que a gente tem um stack de ferramentas que elas escolhem quais que funcionam, e a gente tenta muito explicar, treinar e contribuir e mostrar para elas que o impacto da adoção dá resultado para elas e elas não vão ser substituídas. A gente fala de IA o tempo todo, que o robô vai substituir a gente, e isso é para todo nível de pessoa, com todo o contexto, toda a história. Quando a gente traz um aplicativo, alguma ferramenta via WhatsApp, putz, e aí? O que eu faço? Vai me substituir ou não? O modelo da venda direta é um modelo de pessoas e de relação. Então, se a gente não faz as ferramentas digitais e tudo que a gente tem de conhecimento entrar no contexto de como isso funciona, a gente não sai do lugar. Mas é isso, tem dado certo e é um prazer fazer esse trabalho. Gente, muito obrigado pelo tempo de vocês.